Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, que hoy día les va a hablar acerca de las relaciones entre Ecuador, Estados Unidos y nuestras Fuerzas Armadas cuando ha sido removido el general Luis Hernández, ministro de Defensa, y ha asumido como nuevo ministro general Lara, y el general Lara es otra línea completamente diferente a Luis Hernández. Esto es muy importante analizarlo porque el general Luis Hernández, que acaba de salir, fue un oficial formado en Inglaterra y Estados Unidos y se especializó fundamentalmente en lo que es la estrategia militar. Era un militar estratega. El militar que ahora asume el Ministerio de Defensa, en cambio, se forma en Chile, en la época de Pinochet, y se especializa en lucha antisubversiva, anticomunista. Así que los que tengan la más mínima inclinación ya saben que ahora en el Ministerio de Defensa tenemos a un Pinochet ecuatoriano que ya hizo su debut en el año 2019 cuando las Fuerzas Armadas de Ecuador reprimieron las protestas indígenas y en la que hubieron muchos muertos, heridos, personas que perdieron los ojos, se violaron los derechos humanos. Era la época de Lenin Moreno. Pues bien, en ese momento podemos decir que Estados Unidos, manejado por Joe Biden, tiene un país dividido entre personas contentas y descontentas. Las personas contentas fundamentalmente son aquellas personas que han recibido una mejor educación y estas personas además han podido durante la pandemia recibir una pensión por permanecer en sus casas sin trabajar. Entre las personas contentas también están los ricos y los innovadores como Elon Musk, que ha multiplicado su riqueza. Los ricos en Estados Unidos durante la pandemia han duplicado sus riquezas. En tanto que por el otro lado tienen los descontentos, estos descontentos que están a favor de Donald Trump y que fundamentalmente se alientan, están por el racismo, la discriminación, la construcción del muro, la persecución a los hispanos, a los musulmanes. Están gente fundamentalmente desinformada o mal informada, los anti-emigrantes, y entonces entre los descontentos también están los emigrantes al otro lado de la muralla de Trump y del Río Grande en México, aguardando la posibilidad de ingresar legal o ilegalmente, emigrando en caravanas desde América Latina y procurando escapar de ese infierno que se han convertido los países que somos el patio trasero de los Estados Unidos. Durante estos años, desde la Guerra de la Independencia en 1830 y fundamentalmente durante el siglo XX y más después de la Segunda Guerra Mundial,
los países de América Latina que se convirtieron en proveedores de materias primas y de mano de obra barata, tuvieron gobiernos que fueron sumisos a todas las empresas transnacionales y al ejército norteamericano, que llegó a imponer en nuestro país ejércitos que son parte del ejército norteamericano, obedecen al Pentágono, pero nosotros los latinoamericanos somos los que les damos de comer, cuarteles, uniformes, armas, aviones, tanques, submarinos, satélites, radares, para que ellos, a la hora de la hora, libren guerras contra la misma población de nuestros países, como la guerra antisubversiva o anticomunista en la que se formó el actual ministro de Defensa, o guerras entre países latinoamericanos como la guerra del CENEPA, guerra que la perdimos, porque si bien ganamos algunas batallas, finalmente la guerra no nos devolvió los territorios que reclamábamos entre el río Santiago y el río Cenepa en la cordillera del Cóndor, sino que esos territorios permanecen hasta el día de hoy en manos del Perú. A su vez, nuestros héroes del CENEPA terminaron convertidos en unos, desgraciadamente, suena horrible, suena terrible, pero se convirtieron en los que permitieron a los Estados Unidos tener base militar en Manta, Galápagos, y es más, tener ahora un territorio de 200,000 kilómetros cuadrados en el Océano Pacífico bajo vigilancia norteamericana. Es decir, desgraciadamente suena horrible, son unos vendepatrias. Pero ellos nos ponen en el dilema de que era mejor ser aliado de los Estados Unidos o ser aliado de Rusia. Y ahora nos damos cuenta que Rusia era peor que Estados Unidos. Y en esa parte tuvieron toda la razón, porque desgraciadamente ser aliado de Rusia significaba ser un compinche del secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética y más tarde ser un compinche, desgraciadamente suena feo, de Putin. Y esto es lo que estamos viviendo en este momento. Tenemos el gran problema de que nuestro Ministerio de Defensa lo conforman personas que las engordamos en tiempo de paz, las defendemos en tiempo de guerra. Recordemos que en la guerra del CENEPA, los que fueron a mostrar el pecho a las balas fueron los reclutados, los reclutas. Los oficiales estaban atrás. A ellos no les rozaban las balas por las orejas. Y finalmente
Tenemos el problema de que cuando hay problemas, nuestras fuerzas armadas, a más de que le sirven a Estados Unidos en las guerras, como la guerra antisubversiva, el Plan Colombia, la guerra al narcotráfico, la guerra al terrorismo y ahora la guerra a Rusia, y que en 1960 fueron parte de la persecución del gobierno norteamericano a los comunistas, que les llamaban subversivos, persecución que empezó en 1960 y que con el nombramiento del nuevo ministro todavía continúa. Recordemos que en el año 2000 nuestro ejército se lanzó a respaldar al ejército norteamericano y al ejército de Colombia en la guerra contra las guerrillas a las que se les acusó de narcotraficantes. Porque las guerrillas de Colombia dejaron de ser financiadas por Rusia y Cuba y como mecanismo de autofinanciamiento se dedicaron al narcotráfico. Entonces entramos al Plan Colombia y nuestro ejército puso las balas, puso la sangre, puso los motores y todo ello pagado con los impuestos de los ecuatorianos. Nosotros estábamos luchando una guerra de Estados Unidos, pero los ecuatorianos, que tenemos un ejército extremadamente caro, éramos los que pagábamos a esos soldados, a esos oficiales, a esos vehículos, esos tanques, esos radares y todo. Y dejábamos de pagar la educación de nuestros hijos, dejábamos de pagar la salud de nuestros enfermos por tener soldados ecuatorianos peleando una guerra del ejército colombiano y del ejército norteamericano. Hoy estamos peleando la guerra al narcotráfico que empezó en 1974 y la inició Richard Nixon, y nosotros ponemos los muertos, ponemos las balas, ponemos la policía, ponemos el ejército, y Estados Unidos lo que hace es meterles presos a los más grandes narcotraficantes y al mismo tiempo hacer que nuestros impuestos, nuestro dinero que debería estar dedicado a la educación, financie operaciones, ejércitos, armas, submarinos, aviones, metralladoras, radares, que nos cuestan a nosotros los ecuatorianos y no le cuestan al ejército norteamericano. Y de esa manera el ejército ecuatoriano se ha convertido en un peso para los ecuatorianos. Tenemos que plantearnos seriamente la eliminación del ejército ecuatoriano, porque ya no tenemos una guerra con Perú, que fue la razón fundamental de la existencia del ejército ecuatoriano desde 1830. Hoy el ejército ecuatoriano debe eliminarse porque no podemos pagar submarinos, aviones, medios, uniformes, pensiones, grandes privilegios de los militares, y tenemos que adoptar la posición de Costa Rica, que no tiene ejército, de Corea, que no tiene ejército, de Alemania, que no tuvo ejército, de Japón, que no tuvo ejército, y que gracias a que no tuvieron un ejército, ni Alemania, ni Corea, ni Japón, sino que el ejército norteamericano era el que les protegía, pero no le costaba a los japoneses, a los alemanes, ni a los coreanos
el ejército norteamericano, ellos pudieron salir, pudieron emerger, pudieron convertirse en Alemania, Japón y Corea, potencias industriales, gracias a que no tenían que pagar un ejército. Pero nosotros, los países pobres, los países de África, de América Latina, que sostenemos ejércitos pesados, opresores, estúpidos, donde los militares, cuando les place, ponen una ametralladora en la boca de cualquier ciudadano de ese país y nos obligan a mantenerles sus privilegios, sus sueldos, sus jubilaciones. Nosotros no debemos continuar con un ejército. Tenemos que eliminar al ejército ecuatoriano y crear solamente una policía fronteriza, una policía marítima, una policía civil, una policía ambiental, una policía fiscal, financiera, pero no sostener gente que cuesta millones de dólares entrenarlos para que se paseen y jueguen en esos avioncitos también muy caros, o que jueguen en esos submarinos también muy caros y que nos cuesta tanto. Muchas gracias.